Y a continuación, queridos oyentes de Radio María, nos desplazamos hasta Benidorm, desde donde nuestros voluntarios van a retransmitir la celebración de la Santa Misa. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Los voluntarios de los Sagrados Corazones de Jesús y María de Benidorm les invitamos a que nos acompañen en la celebración de la Santa Misa. Nos encontramos en la parroquia San Jaime Santa Ana de Benidorm. La Santa Misa será celebrada por don Jaume Benaloy Marco, vicario de la parroquia San Jaime Santa Ana de Benidorm. Comenzamos. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Ofrecemos la Eucaristía de hoy por el eterno descanso de Jaime Zaragoza y Dolores Lloret, en acción de gracias a San Antonio de Padua. Y para participar dignamente de estos sagrados misterios, comenzamos reconociendo nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra u omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Oí al Señor que exclamaba con voz potente: ha llegado el juicio de la ciudad, que cada uno empuñe su arma destructora. Entonces aparecieron 6 hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte. Cada uno empuñaba una maza. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, con los sabios de escribano a la cintura. Al llegar, se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se había levantado del querubín en que se apoyaba, dirigiéndose al umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino que tenía los sabios de escribano a la cintura. El Señor le dijo: recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén
y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ella se cometen. A los otros les dijo en mi presencia: recorred la ciudad detrás de él, golpeando sin compasión y sin piedad, a viejos, jóvenes y doncellas, a niños y mujeres matadlos, acabad con ellos, pero no os acerquéis a ninguno de los que tienen la señal. Comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo: profanad el templo, llenando sus atrios de cadáveres, y salid a matar por la ciudad. La gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo, y se colocó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron sobre la tierra entre mis ojos. Junto con ellos partieron también las ruedas y se detuvieron. A la entrada de la puerta oriental del templo del Señor, la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos, junto al río Quebar, y comprendí que eran querubines. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y bajo las alas una especie de mano humana. El aspecto de sus rostros era el de los rostros que había visto junto al río Quebar. Todos ellos iban de frente. Palabra de Dios. La gloria del Señor celebra sobre los cielos. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. La gloria del Señor celebra sobre los cielos. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor celebra sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Aleluya, aleluya. Reconciliando al mundo consigo, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, no me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, un saludo muy especial a la gran familia de Radio María
que se une a nosotros hoy en directo a través de las ondas. A cada uno de vosotros en vuestros hogares, en los hospitales, a quienes nos escuchan en el coche o en la soledad de sus habitaciones, que la paz de Cristo resucitado, luz del mundo, esté con vosotros. Hoy nuestras miradas, como la de tantas personas a nuestro alrededor, están inevitablemente puestas en el cielo. Aquí en el castillo de Benidorm ya está lleno de gente esperando el eclipse. La naturaleza nos regala un fenómeno extraordinario, un eclipse total del sol. Por unos minutos la sombra de la luna se interpondrá entre nosotros y la gran lumbrera del día, sumergiéndonos en una gran penumbra. Es una imagen hermosa y sobrecogedora, pero sobre todo es una parábola viva, un recordatorio de nuestra condición humana y de nuestro viaje interior. Las lecturas litúrgicas nos sitúan en un punto de reflexión perfecto para este momento. En el Evangelio, Jesús nos invita a mirar a los más pequeños, a los sencillos, y lanza una severa advertencia sobre el escándalo. Mirad, no despreciéis a uno de estos pequeños. Por su parte, el libro del profeta Ezequiel nos habla de la responsabilidad personal, de velar por el hermano y de cómo la injusticia y el pecado interrumpen nuestra comunión con Dios. ¿Qué ocurre en un eclipse? Pues algo comparativamente pequeño, como es la luna, se interpone en una masa inmensa del fuego, que es el sol, y nosotros, bloqueando su luz. Pues espiritualmente nos ocurre lo mismo. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana permitimos que pequeñeces como los rencores, las envidias, los egoísmos o la falta de perdón actúen como esa luna? Son pequeñas sombras que al colocarse justo delante de nuestra conciencia terminan por taparnos la luz infinita del amor de Dios. A veces la soberbia o la falta de caridad hacia ese hermano pequeño del que nos habla la palabra termina sumergiéndonos en una penumbra espiritual. Pero hay una gran verdad que no debemos olvidar en este día y que quiero recordar especialmente a quienes sufren o nos escuchan con cierta pesadumbre al otro lado del transistor. El eclipse no destruye el sol. El eclipse no destruye el sol. Aunque a nuestros ojos el sol parezca apagarse o desaparecer por unos instantes, la realidad es que sigue ardiendo a pleno rendimiento a millones de kilómetros. Su calor no se extingue, su luz no deja de existir por el paso de una sombra pasajera. Dice el Evangelio de Juan que la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la venció. Y ese es Cristo. En la vida de fe podemos atravesar eclipses del alma, momentos de duelo, dudas, crisis familiares, enfermedades o sequedad interior, donde parece que Dios se ha ausentado. Pero el Evangelio nos recuerda que la presencia del Señor es constante. Aunque la sombra del dolor parezca cubrir nuestro horizonte, Cristo, luz del mundo, no ha dejado de iluminarnos ni por un segundo. Jesús nos dice: el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. La paradoja del eclipse nos enseña también humildad. Nos recuerda que la creación tiene un orden divino y que nosotros no somos el centro del universo, sino criaturas profundamente amadas por un Padre Creador. Para reconocer la luz de Dios hace falta la humildad de un niño,
la capacidad de maravillarnos, de reconocer cuando nos hemos equivocado y de pedir perdón incluso a quien tenemos al lado. Con el salmista de hoy, exultemos de la salida del sol hasta el ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. Aprovechemos pues este día tan particular, no solo como un espectáculo cósmico, sino como una conversión espiritual. Cuando el cielo se oscurezca, en unos instantes, os invito a hacernos estas dos preguntas en el corazón. Primero, ¿qué sombra o qué luna personal está bloqueando hoy la luz de Dios en mi vida? Quizá un rencor guardado, el egoísmo, la falta de oración. Y segundo, ¿a qué hermano pequeño o persona sola en mi entorno puedo llevarle hoy un rayo de la luz de Cristo? Queridos hermanos y hermanas, las sombras en este mundo son siempre pasajeras, no lo olvidemos, pero la luz de Dios es eterna. El eclipse es temporal, pero el amor de Dios permanece para siempre. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos mantenga siempre con el corazón abierto para que ningún eclipse interior nos aparte del amor de su Hijo. Amén. Confiados en el poder y el amor de Dios, le presentamos ahora nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que retorne siempre a sus fuentes y se purifique de las adherencias negativas del correr de los tiempos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones que se debaten en la oscuridad del materialismo, de la injusticia o del paganismo, para que no tengan miedo en reconocer a Jesucristo como único Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen miedo, los que vacilan en su fe, para que recobren la confianza en Jesús, Señor de la Iglesia, que camina sobre el oleaje, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos, para que el Señor nos guarde en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nuestros familiares y amigos difuntos, pedimos especialmente hoy por Jaime Zaragoza y Dolores Lloret. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y acoge nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te vengo a ofrecer, oh mi Salvador, el vino y el pan de nuestro sudor. Te vengo a ofrecer con todo mi ser, el vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Y acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José Ignacio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jaime Zaragoza y Dolores Lloret, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros aquí reunidos, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Al Padre Dios, como Jesús nos enseñó, nos dirigimos diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo nos damos un saludo de paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Ven, acércate, acércate a comulgar. Ven, acércate a Cristo en un trozo de paz. Por amor se quedó, es el signo de amistad. Permaneced en mi amor, Dios tiene el rostro de paz. Ven, acércate, acércate a comulgar. Ven, acércate, Dios tiene el rostro de paz. Ven, acércate, acércate a comulgar. Ven, acércate, Dios tiene el rostro de paz. Cansados en el camino, cansados al avanzar, necesitamos tu vino, necesitamos tu paz. Ven, acércate, acércate a comulgar. Ven, acércate, Dios tiene el rostro de paz. Ven, acércate, acércate a comulgar. Ven, acércate, Dios tiene el rostro de paz. Oremos. La
la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y os acompañe siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, puente y camino, que Dios y el hombre recorre, tú que nos traes a Dios, llévanos a Él, tú que nos traes a Dios, llévanos a Él. Agradecemos a don Jaume Benaloy Marco, vicario, y don Juan Antonio González Magaña, párroco de San Jaime y Santa Ana de Benidorm, comunidad parroquial y voluntarios, su colaboración. Desde Benidorm, agradeciéndoles que nos hayan acompañado en esta transmisión, devolvemos la conexión a los estudios centrales y les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María. Buenas tardes y que Dios los bendiga.